1 de cada 10 peruanos no tiene acceso al servicio de agua potable. Y esto incluso si hablamos de la capital, en donde eventualmente podría haber continuidad de hasta 2 horas en algunos lugares, como por ejemplo Pucusana. El acceso al agua potable no solamente tiene que ver con temas de salud, de salubridad, sino también nuestra propia interacción, ya incluso en la educación. ¿Cuándo vamos a cerrar esta brecha? Bienvenidos a Pensando en el Perú. Hoy hablaremos del acceso al agua. Bienvenidos a Pensando en el Perú. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante, que a veces no nos da conciencia, y es el acceso al recurso hídrico, el agua. A veces malgastamos, eventualmente pensamos que nunca se va a terminar, pero en algunas partes del mundo, muy cerca de, por ejemplo, nosotros, Uruguay, o aquí mismo en el sur del Perú, empieza a haber escasez. ¿Cómo vamos a solucionar este problema en pleno siglo XXI? Para eso hemos convocado a 4 expertos, como siempre, que nos van a ayudar a entender la dimensión de este problema y qué rutas de solución podríamos plantear. Así que les damos la bienvenida. Están con nosotros el señor Mauro Gutiérrez Martínez, el expresidente ejecutivo de SUNAS. También está con nosotros Sael Sáenz Uriarte, especialista senior en agua y saneamiento del Banco Mundial. Está también con nosotros Flavio Aucejo, es director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y finalmente Milagros Cadillo, que es consultora en agua y saneamiento. Muy bien, antes de empezar queremos contextualizar esta problemática y para eso hemos preparado un informe. Adelante. ¿Tiene agua potable en su casa? Si es así, considérese afortunado. La encuesta nacional de programas presupuestales ENAPRES 2022 indica que más de 3 millones de peruanos no tienen acceso a la red pública de agua potable. Tenemos un gran problema de distribución de este recurso. Si bien en Lima el 93% de la población tiene el servicio de agua, 1 de cada 10 peruanos aún no tiene acceso al sistema. Y en la misma zona de Lima la brecha es gigante en costos. Por ejemplo, un hogar conectado que consume 15 metros cúbicos aproximadamente, en costos representa un pago de 3 soles por cada metro cúbico. Y un hogar no conectado consume 5 metros cúbicos y paga alrededor de 18 a 20 soles por metro cúbico. Es decir, este grupo considerado de pobreza extrema consume menos agua pero paga mucho más. A nivel nacional, podemos informar que las regiones con mayor déficit porcentual de acceso a agua potable son Loreto, 60,4%, Ucayali, 72,3% y Piura, el déficit de agua potable alcanza al 80,2%. Y si hablamos de la continuidad del servicio de agua potable, en algunas ciudades del país, como en Paita, Piura, se llega a contar con tan solo 3 horas al día, y en extremos como Pucusana, Lima, 1 hora y media. Quedan varios pendientes. Las autoridades deben garantizar el acceso al agua potable en la calidad y cantidad necesaria para que nuestro desarrollo sea sostenible y duradero. El agua no es responsabilidad de un sector, es responsabilidad de todos. Con frecuencia decimos que el agua es un servicio básico y eso implica que tenemos que garantizar su acceso universal, así se llama técnicamente, y también su continuidad. Pero el informe nos ha planteado retos enormes. No necesariamente hay continuidad en el Perú y menos, obviamente, la posibilidad de gozar de este servicio básico. Sael, ¿a qué se debe esta situación particular que vive el Perú y obviamente también otras realidades en Latinoamérica? O sea, puede resultar un poco paradójico, efectivamente, que un país tan rico en agua como el Perú, que es el tercer país de la región que más agua tiene, el 8º del mundo, nos encontremos situaciones como la que acabamos de encontrar, ¿no? Y quizás eso sea también por su distribución, o sea, la población se concentra, la actividad económica se concentra en la costa, que es el área más árida del país, también por un poco el uso que se da a ese agua, quizás a veces ineficiente, las pérdidas que ahí tenemos en la red de distribución, pero también
en otros usos como el riego. Efectivamente todo se complica en la situación actual que estamos viviendo, que todos tenemos muy presente el efecto del Niño en el contexto del cambio climático, que también hace más impredecible la disponibilidad del recurso hídrico en el tiempo, en el lugar. En fin, hay una brecha importante de acceso, eso implica también muchas necesidades de inversión y también no solamente el agua es escasa, los recursos también son escasos, los recursos económicos. Y los que hay, y el gobierno hace un gran esfuerzo, es de los países que yo conozco que, bueno, en fin, invierte más en el sector. Hay también una falta de capacidad a veces de ejecución, ¿no? O sea, hay mucha voluntad de invertir, hay mucho presupuesto que se dedica al sector, pero al final del día no se acaba de implementar todo ese presupuesto. Y hay un déficit también de capacidad de gestión, quizás, de las empresas prestadoras, de las juntas, y hay muchas veces no solamente de ellos, también porque son empresas quizás muy chiquitas, falta de capacidad de economías de escala. En fin, los retos son múltiples, ¿no? Sí. Sael nos ha comentado, Mauro, que el servicio de agua tiene problemas de gestión. Y en el mundo hay soluciones en donde eventualmente se privatiza el acceso, mejor dicho, la gestión de este servicio, y en otros, evidentemente, sigue siendo público. ¿Por qué tenemos que tener a una entidad como SUNAS para que obviamente se garantice cierta calidad o acceso? Bueno, en el mundo no hay un modelo único de gestión de la prestación de los servicios, ¿no? Hay en el mundo empresas públicas, empresas privadas, pero por su naturaleza las empresas, ya sea pública o privada, actúan como monopolios naturales, ¿no? Vale decir, son prestadores prácticamente únicos en un espacio territorial, y justamente para que las tarifas, ¿no?, sean las razonables, que no sean ni excesivas ni que se encuentren por debajo, surge la necesidad de un regulador económico, ¿no? Y ahí, digamos, el papel de la SUNAS para tener una tarifa que permita la sostenibilidad de las empresas. Pero en el caso del agua es un servicio, como ya se mencionó en el reportaje, un tema central para la vida, ¿no? No solo es para un tema de facilidad, o ni siquiera es un servicio público, ni deberíamos considerarlo así. Es un elemento central para el desarrollo de las capacidades de las personas. Porque si no tienes agua, ¿no?, vas a tener efectos en salud, vas a tener efectos en educación, aparece efectos en reducción de la productividad, ¿no? En realidad es la base de la pirámide de casi todas nuestras actividades diarias. Y por tanto, si nosotros estamos aspirando a un tema de desarrollo, resulta evidente y un reto central, y colocarlo en la agenda pública, la necesidad de tener una cobertura suficiente, vale decir que todos tengamos acceso al agua, pero con la cantidad suficiente que nos permita justamente satisfacer esas necesidades. Exactamente, y ahí, Flavio, aparece este término agua segura. ¿Cómo garantizamos tener, lo que decía Mauro, la suficiente y necesaria? La impresión que yo tengo es que estamos frente a un problema que no tiene características ni técnicas ni económicas, sino políticas. ¿Ya? Porque para que tú puedas tener agua segura en toda la población, lo que necesitas es que quienes toman la decisión, efectivamente, prioricen el tema del agua. ¿Y qué te dice la evidencia? ¿No? Que no hay una priorización. Si tú ves cómo han crecido los presupuestos para educación, salud, que se benefician del abastecimiento de agua, han crecido mucho más de lo que crece para lo que es inversión en abastecimiento de agua, ¿no? Es el primer dato. Segundo dato, el modelo de gestión que tú tienes, desde los decisores políticos a nivel central hasta los que proveen, es un modelo en realidad fracasado. ¿Ya? ¿Cómo así ha fracasado? Porque lo que tú tienes es organizaciones que no están orientadas para un manejo eficiente, sino tienen otros propósitos, ¿no? Y todas las acciones que vienen desde los 90 hasta la actualidad, básicamente son control de daños, ¿no? Y la solución no es un privado, porque como bien dice Mauro, hay distintos modelos. La solución está en tener una priorización de quienes toman las decisiones. Si tú miras el discurso político, en el discurso político el agua son votos, pero como promesa, no como realidad. Fujimori, la tercera elección de Fujimori estuvo concentrada en ofrecer agua. ¿No? Bueno, y de hecho todos los políticos cuando entran en campaña ofrecen agua, ¿no es cierto? No hay alcalde o gobernador que no tiene mayor competencia en ofrecerte agua. Exactamente, Milagros, y eventualmente podría pasar que hayan más de una o dos generaciones de ciudadanos peruanos que tengan el problema de agua y crezcan con ella. Yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí hay... Si retrocedemos más o menos unos 10 años, en algunos lugares, digamos, periurbe, que es, yo diría, lo que más le duele, digamos, a las ciudades, sí,
hay generaciones completas sin condiciones de agua y saneamiento. Y también, Maite, es el punto de que no hemos crecido ordenadamente, ¿no? Y eso creo que vamos a ir juntando los factores, ¿no? Lo que nos decía Flavio, sí, no es un tema técnico nada más, es un tema político, porque finalmente es el rol de los municipios. Finalmente, claro, el municipio ofrece votos, pero ¿cómo se rinde cuentas? No rendimos cuentas sobre lo que hemos ofrecido. Ahí hay una variable que tenemos. Y el otro, si nosotros queremos como generaciones agua, ¿cómo nos ordenamos para crecer como ciudad? ¿Y cómo nos ordenamos? Porque digamos que los ciudadanos de a pie no hay una idea muy clara. ¿Cómo hace el Estado para que haya agua y podamos abrir el grifo y aparezca? ¿Quiénes son todos los que intervienen en ese proceso? Porque estamos la SUNAT, las empresas, la municipalidad. ¿Cuál es la lógica allí? Mira, Maite, tenemos, como dijo Mauro, diferentes formas aquí y el Perú tenemos diversidad, ¿no es cierto? Una cosa es el mundo rural. Ya. En el mundo rural tenemos las organizaciones comunitarias. Normalmente la población se organiza y va y solicita un proyecto a su municipio o a veces llega hasta el gobierno central, llega hasta el Ministerio de Vivienda, ok, va y le hacen su proyecto. Pero ¿quién se encarga de gestionar luego esa obra? Porque nos quedamos con la obra, pero como tú dices, tengo que abrir el caño, claro, ¿no? Claro. Ok, es la misma gente. Es la misma gente organizada a través de esa organización comunitaria. En las ciudades un poquito más grandes, entre 15.000, 20.000, 30.000 habitantes, es el mismo municipio que presta el servicio. Y en las ciudades más grandes hay 49 empresas prestadoras de servicio a nivel nacional, que son las que, Mauro, son las que fiscaliza, ¿no es cierto? Allí tenemos empresas prestadoras de servicio de saneamiento y son empresas públicas. Entonces, digamos que tenemos tres grandes formas por las cuales el ciudadano accede a abrir su caño. Pero parece que no está muy ordenada estas tres vías a través de las cuales tenemos acceso al agua. Así que vamos a tratar de entender cuál es el nudo gordiano alrededor después de este corte, empezando en el Perú.